Muy bien, estamos listos entonces para continuar con nuestro próximo panel. Ellos van a charlar sobre Flex Office versus oficina convencional, pros y contras, ventajas de cada uno de los formatos, herramientas y guías para la toma de decisiones. Nuestro moderador será el señor Érico García, director de la empresa Inmobiliare. Lo acompañarán Christian von Breimann, Investment Director de la empresa Everty, Luis Pérez, vicepresidente de Instant Group, Pablo Caso, director de innovación de Von Hock, y Mariana Stange, fundadora y directora de Mariana Stange Real Estate. Érico es director general de B2B Media, la plataforma multimedia para la promoción de real estate, fundador de la revista de negocio Inmobiliare desde el año 2000, organizador de los eventos Real Estate Business Summit, que se hace en más de 25 ciudades, y de la Expo y Congreso de Negocios Inmobiliarios llamada EXNI en la Ciudad de México. Obtuvo su título como licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, una maestría en Alta Dirección por el Instituto de Empresas en Madrid, una maestría en Desarrollo Inmobiliario por el ITAM y la Complutense de Madrid, así como estudios de Comunicación Estratégica por Kellogg Business School, Northwestern University. Le vamos a dar la bienvenida a Érico. ¿Cómo estás, Érico? Buenos días, muy bienvenido. Hola, muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias por la invitación a este gran evento, Flex Offices. Les doy las gracias. Mi nombre, como bien dices, soy Érico García y pues aquí les vamos a dar algunos datos importantes de las ventajas y los contras de la Flex Office contra la oficina convencional. Muy bien, te dejamos comenzar entonces. Adelante. Muy bien, pues como les comentaba, mi nombre es Érico García, soy director de la revista Inmobiliare y quiero dar la bienvenida a este panel donde vamos a hablar en cuanto a dos conceptos importantes, ¿no? Que es el Flex Offices contra una oficina convencional. Como todo el mundo sabe, y la pregunta que se han hecho, y seguramente en el panel anterior estaban hablando, es, ¿volveremos todos a las oficinas convencionales? Seguramente no todos. Y por eso es este panel en el cual pues tengo unos invitados, la verdad un panel importantísimo, grandísimo, de gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de Argentina, de México, evidentemente. Así que pues bienvenidos a todos. Le voy a dar la bienvenida a Christian von Breimann, que es director ejecutivo de Everty Costa Rica. Hola, Christian, te doy un minuto para que te presentes. Gracias, Érico. Bueno, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Christian von Breimann, yo soy el director ejecutivo de Everty Costa Rica. Nosotros somos una empresa desarrolladora con alcance global. Tenemos desarrollos en Estados Unidos, en Grecia, en Bulgaria, en algunos lugares en Asia, y estamos, digamos, en Costa Rica empezando un proceso de expansión digamos, agresivo para los próximos años. Mi background es un background financiero y tengo más de 18 años de estar muy metido en el tema de real estate, que al final de cuentas es una pasión y es un animalito ahí que crece y que no se puede dejar de lado. Ese es un poquito mi background. Así que muchísimas gracias de nuevo por permitirme estar aquí con ustedes y compartir un poquito. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora les voy a presentar a Luis Pérez, director de Desarrollo de Soluciones de Instant Group. ¿Cómo estás, Luis? Cuéntame un poquito de ti. Gracias, Érico. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Luis Pérez, director de Soluciones de Instant Group. Instant Group somos una empresa encargada de desarrollo de soluciones inmobiliarias alrededor de la flexibilidad. Trabajamos con requerimientos que van desde un escritorio en sociedad o en partnership con la mayoría de los operadores de espacio flexible a nivel global y con soluciones que pueden ir hasta 1000 o más número de escritorios con soluciones dedicadas y hechas a la medida de los clientes. Trabajamos prácticamente en todos los países de Latinoamérica y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Luis. Asimismo, tenemos a Pablo Caso, director de diseño de Von Hauke, México. ¿Cómo estás, Pablo? Cuéntanos un poquito. Hola, Érico. Gracias. Pues miren, yo soy director de diseño, por lo tanto me dedico a la parte divertida,
que es crear y diseñar, ¿no? Ahora, mi background soy arquitecto y he hecho muchos espacios corporativos, muchas oficinas. Soy también diseñador industrial, que he aprendido en el camino, y artista plástico. Me interesa mucho este tema porque algo que es fundamental en mi rol actual como director de diseño de innovación es investigar y conocer qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Muchas gracias. Vamos a entrar en más detalle en ese aspecto, seguramente sociológico, filantrópico en el que estamos hablando. Y quiero presentar a Mariana Stange, fundadora y directora de Mariana Stange Real Estate. ¿Cómo estás, Mariana? Cuéntanos un poquito. Gracias. Hola, primero, muchas gracias por convocarme, por permitir participar de este panel. Es una alegría enorme. Soy ingeniera civil con un posgrado en desarrollos inmobiliarios. Estoy dedicada al rubro corporativo desde hace 25 años y hace 5 años fundé Mariana Stange Real Estate, donde lidero un equipo de brokers especializados en el segmento de oficinas. Nos ocupamos, como digo, trabajando en equipo de la búsqueda de propiedades, relocalización de empresas, rediseño de los espacios de trabajo, por eso todos estos temas que vamos a tratar hoy me apasionan y estamos muy abocados a eso, y también renegociación de contratos. En nuestro Instagram, en Mariana Stange, pueden ver un poco nuestra manera de trabajar, nuestro modo de comunicarnos, porque bueno, creo, y así como siente mi equipo, que estar centrados en el cliente, en las necesidades de las empresas, es el modo para poder asesorarlos y darles soluciones del mejor modo. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Y mira, creo que para entrar en materia, hicieron una sugerencia a mis amigos del panel y vamos a entrar a definir cuál es la diferencia técnica entre una flex office y una oficina tradicional, ¿no? Y para eso, Luis, me gustaría que nos platicaras exactamente cuáles las dos diferencias, o inclusive hasta un tercer concepto de coworking que estábamos hablando, para que después de un minuto de esta explicación podamos entrar ya bien en materia. Bien, gracias, Erico. Es bien simple el concepto, la diferenciación del concepto. Básicamente, una oficina tradicional es una oficina que está caracterizada por un contrato de arrendamiento. El ocupante o arrendatario tiene un contrato de arrendamiento que particularmente está regido además por leyes civiles en cada uno de los países o ciudades. A diferencia de la oficina flexible o coworking o toda esta gama de nuevos conceptos que hoy existen en el mercado, que es un uso de espacio de oficina que está regido por un contrato de servicios y que puede ser un contrato mes a mes con todos los servicios incluidos. A diferencia del tradicional, en el cual uno es el arrendamiento y además se tienen que contratar toda una serie de servicios que soporten la oficina, como limpieza, seguridad, inclusive construcción, IT, etcétera, etcétera. En las oficinas flexibles están todos los conceptos incluidos y hay algunas pequeñas líneas que se rentan por aparte, como puede ser estacionamiento o servicios extras especializados. Una característica es que el contrato de arrendamiento generalmente o en las oficinas tradicionales va de 1 año para arriba, al menos. Generalmente el promedio en Latinoamérica es de 3.5 años. En otros mercados, como por ejemplo en Europa, el promedio es de 7.5 años en los contratos de arrendamiento. En las oficinas flexibles se puede rentar, y hoy lo estamos viendo cada vez más común, inclusive por día, por hora, por mes, por semana. O sea, tiene todo este tema de la flexibilidad alrededor de ello. Normalmente para oficinas corporativas vemos contratos que pueden ir de manera mensual o de 1 año para adelante. ¿Okay? Entonces, esos son los principales conceptos que diferencian la oficina flexible de la oficina tradicional. Sí, valía mucho la pena hacer diferencia técnica, ¿no? Para que la gente entendiera, pero se entiende muy bien que una oficina flexible son las que ahorita puede utilizar uno, inclusive hasta por evento, ¿no?
o tener inclusive hasta tu domicilio fiscal nada más, ¿no? Que está dando una gran solución en estos tiempos de pandemia. Y sobre esto quería empezar contigo, Mariana. Quería que me platicaras un poquito cuál ha sido la evolución de los esquemas de trabajo que has visto tú en Argentina, qué nuevas oportunidades hay, qué posibilidades hay de reciclaje de edificios, o qué estás viendo tú desde allá y desde tu empresa. A ver, un poco lo que estamos viendo, estamos en plena transición, ¿no? Lo cierto es que ya a un año de estar conviviendo con este virus y en plena situación pandémica, estamos pudiendo sacar algunas conclusiones, ¿no? Lo primero que podemos decir, las empresas se han dado cuenta que el teletrabajo es posible, ¿no? Si bien muchas empresas, sobre todo las tecnológicas, ya tenían esta experiencia, ¿no? de trabajar de modo remoto, otras empresas, por ahí más convencionales, estudios de abogados, estudios profesionales, no estaban tan acostumbrados a esto. Esto fue probado y probado además exitosamente, ¿no? Las empresas se han digitalizado y algo muy interesante también que sucedió y que sigue sucediendo es que las empresas se están dando cuenta que es posible trascender, diría yo, el espacio físico, ¿no? No es necesario estar cerca de mi cliente, no es necesario estar cerca de mi proveedor. El modo de brindar desde estar cerca es brindar un buen servicio, ¿no? Esto hizo entonces que hubiera o esté habiendo hoy un replanteo muy interesante dentro de las empresas con qué hacer con sus actuales espacios, ¿no? Por otro lado, otra cosa que está sucediendo de modo paralelo es el darse cuenta que estar juntos y trabajar juntos es bueno. Que cuando nos reunimos con el equipo, si bien podemos teletrabajar, cuando estamos juntos somos más productivos, somos más creativos. Intentar una reunión de tormenta de ideas, de brainstorming, por Zoom, lo podemos hacer, pero son mucho más ricas y productivas cuando estamos juntos. Hay todo un lenguaje corporal, hay toda una gestualidad que suma en la comunicación. Y también esta necesidad, somos seres gregarios, ¿no? Entonces, este año de confinamiento, de lockdown, ha sido una experiencia antropológica que nos ha tocado vivir aparte como mundo entero, como humanidad, ¿no? Entonces esto está haciendo que, como decía, haya un repensarse, y a mí me gustaría, sí, ya que soy la primera y como soy la única mujer del panel, me tomo el atrevimiento de cambiarle el título a este encuentro, porque yo digo, no es una cosa o la otra, ¿no? A mí me gusta pensar que a lo que vamos, hacia dónde vamos, es a una oficina más flexible, con estos límites líquidos, ¿no? Como contaba recién Luis, esta flexibilidad, pero al mismo tiempo, y yo pondría aún más, oficina convencional, ¿no? Y ahí las empresas están viendo la importancia del branding, de poder imprimir cultura propia, y esto lo da la oficina convencional, ¿no? Pero sustentado, complementado con un espacio flexible que permita crecer, achicarme según la necesidad de mi negocio, que permita al mismo tiempo tener un costo de startup, un costo de inversión inicial prácticamente nulo, y la comodidad y la flexibilidad que me da además tener un solo pago mensual, ¿no? No tener que estar ocupándome de tengo que comprar el azúcar y el café para mis colaboradores, de además tener que pagar las expensas, ver cómo es la seguridad, no. Contrato un servicio, un paquete. Eso las empresas hoy lo están valorando cada vez más, ¿no? Ver el espacio como un servicio y no como una superficie, como un metro cuadrado. Y hacia ahí estamos yendo. Sí, mira, sin duda todo mundo, tanto empresarios como trabajadores, nos estamos dando cuenta de los pros y los contras de no estar juntos, ¿no? O el home office, o de la necesidad de estar juntos. Y para esto yo quiero preguntarle a Pablo, porque es el creativo. Obviamente la oficina es un lugar de un espacio creativo. Se necesita juntar a las partes para poder generar este diseño de creatividad, ¿no? Dentro de una oficina que a veces lo necesita. ¿Tú qué opinas? Y también sé que tienes esta parte ¿no? de la planeación de los interiores y que eres investigador. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, yo creo que es excelente pregunta y coincido con Mariana en absoluto. De las encuestas que han salido,
que ya hay encuestas muy sólidas, muy bien hechas y todo, algo que sorprende es que la mayoría dice que no solamente quiere hacer su trabajo, sino que quiere pertenecer a algo, quiere ser parte de alguien. Es esa necesidad de pertenecer a una tribu y de sentirse identificado con ellos, ¿no? Entonces, pues el espacio es muy importante para eso. La comunicación digital es fabulosa, porque aparte uno no pierde tiempo transportándose. Sin embargo, la convivencia es fundamental, el cambio de opiniones, para poder realmente ser creativos y ser más eficientes, ¿no? Mira, sin duda, ayer estaba hablando justo con un empresario que me comentó que él en la pandemia tuvo que contratar 12 personas y no tenían un sentido de pertenencia, ¿no? No sabían a quién le reportaban, no sabían quién les pagaba el cheque, no sabían, o sea, está bien, el home office entiende que es la necesidad, pero este estado de pertenencia era importante, lo logró haciendo un convivio fuera de oficinas y que ellos sintieran y vieran quiénes son los equipos, ¿no? Sin duda es importantísimo. Pero también quiero hacerles una pregunta importante y para esto creo que Cristian nos puedes comentar desde la parte financiera. ¿Cuáles son realmente los cambios y los costos que uno podría ver, ¿no? Sin duda, ahorita el costo de tener home office, pues son unos costos que te pueden abaratar, pero un espacio flex en el que tú pudieras mover y cambiar financieramente y ver si te va mal, pues bajar los costos, si te va bien, pues integrarlos sin tener que hacer contratos a 3.5 años en promedio. ¿Tú qué opinas desde la parte financiera? Bueno, yo creo, Érico, que tal vez, digamos, devolviéndome un poco a lo que han mencionado Mariana y Pablo, efectivamente, yo creo que el tema de cultura es algo que es bien importante y que no se puede dejar de lado, ¿verdad? Definitivamente, el concepto del work from home está aquí para quedarse, pero son conceptos que van a tener, y que ya lo hemos visto que ha pasado, que están aprendiendo a convivir. O sea, no es el y o, sino que es, o sea, perdón, no es el o, sino más bien es el y. ¿Cómo van a convivir esos conceptos? En un momento dado, esto viene de una tendencia a donde, y es a veces complicado decirlo, pero la lógica, digamos, de los desarrolladores hace algún tiempo era de alguna manera dejar un poquito de lado los espacios pequeños, los espacios flexibles y enfocarte más en la lógica, digamos, de inquilinos que tuvieran, digamos, un big box, ¿verdad? Y eso ha cambiado porque al final de cuentas, como bien lo mencionabas, hay un montón de empresas que básicamente lo que les interesa es qué tan rápido y qué tan flexible podemos, digamos, lograr una idea que tenemos, ya sea una línea de negocio, ya sea crecimiento, ya sea una idea nueva totalmente, qué tan rápido la podemos poner, digamos, a operar. Y en esa línea, y ya, digamos, contestando puntualmente lo que decías, es también el entender la diferencia, digamos, entre CAPEX y OPEX, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos con la lógica de un contrato convencional, probablemente, además de firmar un contrato que nos obliga en un periodo de tiempo más largo, también vamos a tener que tener toda una asignación de recursos específicos que normalmente no son pequeños, para la adaptación de ese espacio, que si las mejoras que hay que hacer dentro del edificio, que si el tema de cableado estructurado, que si el tema de mobiliario, que si el tema de personal de apoyo, etcétera, etcétera. Y eso va a significar, digamos, una erogación importante, digamos, a nivel de CAPEX, que se obvia cuando estamos hablando de un espacio flexible, a donde todo eso viene metido adentro de la ecuación. Me acuerdo en un momento, y ahorita no me acuerdo específicamente quién era
la empresa que había hecho ese estudio, pero hace más o menos como 2 años y medio, 2 años, un poco así, cuando empezó todo el tema de la tendencia, se hizo un estudio a donde se definía que el punto de inflexión entre un espacio convencional corporativo y un espacio flexible era más o menos como 2.4 años, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso lo que decía era, ok, si esto es un negocio que estás tratando, ok, hasta por 2.4 años hace sentido que estés en un espacio flexible. A partir de ese momento hace mucho más sentido financieramente que ya estuvieras, digamos, en un proceso de mucho más largo plazo. Entonces, eso es lo que te dice por qué esto ha agarrado tanto ímpetu, ¿verdad? Y que es un tema, como vuelvo y repito, que no es puntual de el tema de la pandemia, sino que es algo que está aquí para quedarse con esa lógica, digamos, de convivencia entre los dos modelos. Duda y un punto importante que comentaste, y le voy a dar la palabra a Luis Pérez con referencia. Hoy en día muchas de las empresas tienen por proyectos, hacer grupos de trabajo por proyectos, incluso que tienen que contratar gente por cierto espacio, ¿no? Por cierto tiempo de contratación. Desde tu punto de vista, Luis, ¿qué tal funcionan las flex offices para esto, ¿no? Para generar grupos de trabajo en el cual inclusive los pueden integrar en otra parte, no necesariamente. ¿Y qué opinas tú desde lo que tú haces en tu empresa, que me gustaría que ahondaras un poquito más, porque nos diste muchos datos en cuanto a lo que hace tu empresa? Mira, gracias, Érico. Quería intervenir un momento, complementar la respuesta de Cristian, si me permites, un segundo, relacionado al aspecto financiero. Hay un concepto fundamental en lo que él hablaba del tema del CAPEX, en el cual cuando una empresa hace una inversión de capital, viene un periodo de depreciación de esos activos. Entonces, vamos a suponer que una empresa invierte en 1,000 metros cuadrados, $1,000 por metro cuadrado, tiene $1,000,000 por depreciar y un periodo, vamos a decir, típico de un contrato de arrendamiento, que puede ser en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Sao Paulo, vamos a decir que fue un contrato de arrendamiento de 5 años. Entonces, va a tener un impacto en su P&L de depreciación de $200,000 por año. Entonces, si bien el número puede ser manejable por las finanzas de una empresa, lo que no es del todo manejable es la flexibilidad que hay en el contrato de arrendamiento. En una situación como la que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo mes o en los próximos 6 meses, o sea, nadie ahorita podría adivinar qué es lo que va a pasar en diciembre de este año en cuanto a la economía, en cuanto a la apertura con otros países, en cuanto a crecimiento de economías, etcétera, etcétera. Para algunas industrias será mucho crecimiento, para otras no tanto, y para otras implicará inclusive el cierre. Entonces, en una época pandémica, ¿qué valiente se anima a firmar un contrato de arrendamiento por 5 años y comprometer una inversión de capital de $1,000,000 que te va a impactar $200,000 por los próximos 5 años, en los cuales no hay salida? Es entonces en donde viene el pro del espacio flexible. Un espacio que ya está construido, alguien ya hizo la inversión, es comparable completamente o inclusive más barato que el espacio tradicional en cuanto al número financiero en el impacto en el P&L mes a mes. Y una de las razones es que generalmente los acabados, tal vez, o las especificaciones, comparado con una empresa, vamos a decir, una corporación internacional, son de menor calidad o de menor especificación. No quisiera decir calidad, no quisiera decir menor calidad, menor especificación. Entonces, es un CAPEX más controlado, lo cual lo hace equiparable completamente desde el aspecto financiero y que tiene absoluta flexibilidad en firmar un contrato si quieres mes a mes. Si en diciembre las cosas van mal o van muy bien, tienes la posibilidad de incrementar el tamaño de tu contrato o de terminar tu contrato, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto fundamental, el tema financiero asociado con la flexibilidad de la duración del contrato. Ahora sí, Érico, contestando a tu pregunta, el tema de proyectos. Mira,
nosotros trabajamos en Instant Group con muchas empresas de consultoría. Las empresas de consultoría, como todos ustedes saben, trabajan por asignación durante un periodo de tiempo. Entonces, son empresas que asignan un número de recursos, vamos a decir 50 empleados, 50 consultores, para estar sentados cerca o en las oficinas del cliente al que le van a hacer el proceso de consultoría. Y ese periodo puede durar 6 meses, puede durar un año. En promedio, nosotros hemos visto que ese periodo va entre los 9 meses al año y medio con los clientes con los que trabajamos. Bueno, anteriormente, cuando el real estate no era un problema como tal y las empresas tenían estas oficinas enormes con más de 15 metros cuadrados por persona y etcétera, todos los clientes decían, no me cobres el espacio a la empresa de consultoría, yo te recibo en mis oficinas y trae a tus 50 recursos aquí. Así fue manejado muchos años. En los últimos 3 años o 4 años tal vez, en donde hemos empezado a ver mucho más conciencia y optimización de los espacios de trabajo, hay empresas que se están yendo a los 6 o menos metros cuadrados por persona. Y esto es ignorando por un momento el tema pandémico. Ya no había esa facilidad de traer al consultor a tus oficinas. Y entonces es donde nosotros empezamos a hacer mucho trabajo con empresas de consultoría en conseguirles espacios temporales a los consultores cerca, puede ser en el edificio de al lado, en el mismo edificio, en un piso contiguo, en contratos de subarrendamiento a corto plazo o en oficinas flexibles a través de un operador. Es un modelo que ha tomado mucho auge, financieramente hace mucho sentido. A los clientes, las empresas que contratan la consultoría, les hace más sentido pagar ese servicio como un OPEX en lugar de tener al cliente dentro, en donde tuvieron que haber hecho una inversión de CAPEX. Entonces, es un modelo exitoso, Érico, contestando a tu pregunta, que no vemos otra dirección que ir hacia arriba en mayor demanda. Y sobre todo que ahorita hay tantos proyectos e iniciativas, sobre todo empresas farmacéuticas, de salud, hospitales, etcétera, que tienen estas necesidades en el corto plazo para resolver temas de la pandemia. Comentaste algo muy importante, ¿no? Dime. Para complementar también lo que estaba diciendo Luis, Luis mencionó un tema que yo considero que es extremadamente importante, que es el tema de la densidad, ¿verdad? O sea, efectivamente, parte de lo que estaba pasando también venía en línea con que para que ese CAPEX que mencionábamos hiciera sentido y de alguna manera fuera esa cifra manejable que decía Luis, como se empezó a manejar empecemos a subir la densidad, ¿verdad? Y efectivamente pasemos, digamos, y perdón la comparación, pero digamos a la lógica de la lata de sardinas, ¿verdad? Obviamente, con el tema de la pandemia, el tema de la densidad se vuelve un tema muy relevante a donde efectivamente hay que desdensificar las áreas de oficina y permitir, digamos, el tema de que exista los temas de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Normalmente, los espacios flexibles traen eso, digamos, metido en su ADN, ¿verdad? De que son espacios más amplios, menos densos, con espacios de break rooms y cosas. Entonces eso también, digamos, hace que funcionen muy bien como ese complemento y sin tener, digamos, el tema de la densidad implícita ahí, ¿verdad? Sí, es verdad, Cristian, y les quiero comentar, y bien lo dijiste, Luis, cuando el real estate en ese entonces funcionaba de esa manera, porque después de la pandemia el real estate ha cambiado, los jugadores, la forma de los contratos, la forma de las diferentes industrias, no nada más en corporativo, en retail, en turístico, en todo. Entonces, Mariana, tú me mandaste un artículo acerca de que en Argentina, y seguramente ha pasado lo mismo
en México revisamos, ha caído un 30% la ocupación del espacio corporativo. Entonces, esto va a traer, ¿no?, sin duda, pues una reinvención en el real estate. ¿Y qué has visto tú en este momento? ¿Esta caída tú la percibes que es real, es mayor, es menor? Y cómo seguramente va a cambiar a zonas quizá conurbadas, lugares más baratos o una reconversión de espacios. ¿Qué opinas de esto? Sí, lo que estamos viendo, en el mercado aquí en Argentina es como una reubicación, ¿sí? Las empresas están dejando espacios. ¿Por qué? Porque parte de sus colaboradores son enviados a trabajar de modo remoto. Interesante ver que el porcentaje de los del staff que envían a trabajar de modo remoto es aproximadamente entre un 30 y un 35%, y no siempre son las mismas personas las que van a estar trabajando mediante esta modalidad home office. Eso es muy interesante, porque nos dimos cuenta como empresa, digo, ¿no? Que podemos trabajar de modo remoto. De este modo puedo bajar la densidad, la carga de superficie de mis oficinas. Ahora no voy a confinar a mis colaboradores, a los mismos colaboradores a que estén separados, ¿no? Entonces es un 30-35% de los staff que de modo rotativo trabajan con esta modalidad. Pero lo cierto es que esta situación está dejando espacios ociosos en las oficinas y por ende están las empresas dejando oficinas y buscando oficinas más chicas. Entonces, quien estaba ocupando 2.000 metros, empieza a buscar oficinas de 1.000, 1.200 metros, porque esa densidad que estaba haciendo, continuando con lo que decían recién Luis y Cristian respecto de la densidad, si la densidad que estábamos manejando hasta el año 2020 era de 6 metros cuadrados, 6 metros punto 5 por persona, hoy estamos hablando de espacios que tienen una superficie, una densidad de entre 10 y 12 metros cuadrados por persona. Con lo cual, se están dejando espacios de oficinas, se están relocalizando espacios más chicos, pero con unas densidades más amplias. Y lo que estamos viendo, y esto es muy interesante porque es una oportunidad que nos está dejando la pandemia, siempre está el medio vaso lleno que podemos ver, ¿no?, en nuestro mercado, y es el resurgimiento de zonas periféricas que hoy empiezan a ser interesantes, zonas que cuentan con infraestructura comercial, con buen servicio de transporte, con bicisendas, porque el tema movilidad es un tema que no hemos tocado, pero muy importante. El transporte público es uno de los lugares, está comprobado, ¿no?, de los sitios de mayor contagio. Entonces hay toda una dinámica nueva respecto a cómo voy a la oficina, y entonces una necesidad de las empresas de relocalizar sus espacios cerca de donde se encuentra el baricentro de las viviendas de sus colaboradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está haciendo que zonas urbanas, pero periféricas, o zonas que no eran tan interesantes desde la mirada corporativa, hoy cobran importancia. Y también, qué interesante el poder incorporar a la cartera de alternativas, de oficinas alternativas, edificios que son en realidad interesantes para ser reciclados, puestos en valor y ser, como digo, sumados a las carteras de superficies, ¿no? Exfábricas, por ejemplo, que quedaron abandonadas y en desuso en zonas urbanas, que por una cuestión de zonificación, de ruidos molestos, han tenido que relocalizarse y han quedado edificios, muchos de ellos lindísimos, que forman parte del patrimonio urbano de nuestras ciudades. Hoy son plausibles de ser puestos en valor y tomados como nuevos espacios de oficinas, ¿no? Nosotros hablamos mucho en nuestros estudios y en los newsletters que hacemos con el equipo de edificios resilientes, ¿no? Son estos edificios que cobran una nueva vida, ¿no? Han sabido o saben o tienen la capacidad de vestirse de nuevo, ¿no?, digo yo, y brindar un servicio nuevo acorde a las necesidades que tienen hoy las empresas. Así que estamos viendo una venta interesante en este tipo de inmuebles, o alquiler a largo plazo de estos inmuebles por parte de algunos desarrolladores para poder ponerlos en valor e incorporarlos como superficie disponible como flex office. Una oportunidad de negocio importante, entonces. Dime.
Érico, quisiera tocar un tema del cual Mariana estaba hablando y referenciarlo a Pablo. Es una consulta para Pablo en realidad, porque hay un concepto en el cual, si volvemos al tema de las densidades que estábamos hablando, pensar en que antes teníamos 6 metros cuadrados por persona y ahora por cuestiones sanitarias tenemos que ir a, vamos a decir, a 10 metros cuadrados por persona o lo que sea, pero seguir pensando en que la oficina va a tener la misma función que antes, me parece que es un error. O sea, no podemos pensar que el metraje que teníamos antes va a estar lleno de escritorios y 2 salas de reuniones. Me parece que se comprobó con esta época pandémica que el escritorio para trabajo individual es algo que puedes hacer en tu casa. No vengas a la oficina o no vayas a la oficina si vas a hacer trabajo individual. A la oficina se va a colaborar. Entonces, hay un punto de vista antropológico que le quisiera consultar a Pablo sobre cuál es su opinión, porque la oficina se va a transformar. Inclusive a mí me gustaría hasta cambiarle el nombre, porque ya no va a ser lo que nosotros conocíamos como oficina anteriormente. Sí, esa era una de Claro. las preguntas que le quería hacer a Rappi. Los Ok, espacios eran yo creo que 6.5 en promedio y ahora dicen que es de 10 a 12 en promedio. Entonces, tú que llevas tantos años diseñando oficinas, ¿cuál es la tendencia que tú ves a futuro de este cambio? yo creo que el punto que menciona Luis es excelente y ha puesto el dedo en la llaga. Eh, Hace años, cuando empezó el tema de la sustentabilidad, a las personas que estábamos inquietas por esto y estábamos en las primeras oficinas con certificación LEED y lográbamos un LEED platino, etcétera, nos veían un poco como bichos raros, ¿no? Y actualmente la sustentabilidad, pues la naturaleza nos ha demostrado que es importante, ¿no? Un espacio saludable, la gente se pueda reunir y pueda convivir. O sea, el estatus de la oficina privada yo creo que cada vez va a ser menos. Desde luego es muy agradable diseñar escritorios eh, ejecutivos. Eh, Sin embargo, la tribu la necesita convivir y estar presente, ¿no? Sentirse parte de ese algo tan importante, ¿no? Pero la particularidad es que en un espacio saludable, ¿sí? Creo que es la gran diferencia, ¿no? Entonces, recuerdo, haciendo referencia a la lata de sardina que mencionaba Christian, un estudio al inicio de la pandemia que hizo National Geographic en cómo en una oficina en Hong Kong se generó no, en Corea se fueron generando los contagios. Bueno, era lógico que en una lata de sardinas el contagio fuera mayor, ¿no? Ahora el reto es crear oficinas, mobiliario flexible y lo suficientemente práctico como para poder generar también burbujas en que la gente se sienta segura. Ahorita la principal prioridad de las personas, más que el estatus, más que cualquier otra cosa, es la salud. En las estadísticas brincan como los puntos más importantes la calidad del aire, la densidad, desde luego, ¿no? La calidad del agua, de los alimentos, ¿no? Y eso es que pues es interesante. Yo creo que estamos en una etapa de, de redefinir hacia dónde vamos y por qué vamos y cómo vamos, ¿no? Y Flex Offices ha sido pues la solución porque ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Tengo entendido, ya nos lo precisarás, Luis, que ha crecido más de 200% las oficinas flexibles, ¿no? Sin duda, yo le llamo ahora la era híbrida, ¿no? Es la pospandemia es la era híbrida, porque pues, según lo que ustedes me están comentando, la oficina convencional de hoy en día de convencional no va a tener nada, tal cual, ¿no? Va a ser un espacio simplemente para colaborar.
¿Ustedes Sí. qué opinan? ¿Qué han visto en sus países? ¿Qué han visto que hayan algo innovador o algo nuevo en cuanto a esta diferencia o gente que está regresando a sus oficinas? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Puedo? Si quieren empezamos. Bueno, Mariana, por favor. Mariana primero y luego sin duda Pablo, y sin duda Cristian, vas tú. Que si me dan un micrófono no paro, no paro. A ver, cortito, un poco comentarles los cambios en las necesidades, ¿no? Lo más puntual. Hasta el 2020 era deseable o preferible pisos altos. Hoy las empresas nos están pidiendo pisos bajos para evitar el uso de ascensor. Otra de las características es que existe la posibilidad de ventilación cruzada. Cuando antes no era un tema, hay edificios en Buenos Aires que no tienen la posibilidad de que las ventanas sean abiertas y eso es una gran desventaja para estos edificios hoy en día, ¿no? Y es muy importante, y hoy en todas las reuniones que tenemos con nuestros clientes, la necesidad de espacio al aire libre, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace 20 años nos llamaban a tasar una oficina, si esa oficina tenía balcón o terraza, no sumaba valor, ¿no? Y me acuerdo que siempre lo decíamos, ¿no? A ver, yo no puedo poner un escritorio en una terraza. ¿Y cómo ha cambiado la historia, ¿no? Hoy las terrazas son lugares para reuniones informales, es lugar donde los equipos se reúnen, donde incluso pueden almorzar. Entonces, hoy es primordial para las empresas contar con espacio verde, como decimos, ¿no? Bueno, y el diseño arquitectónico y el diseño de los espacios de trabajo avanza sobre estas superficies, ¿no? Entonces incorporamos verde, incorporamos todo lo que es paisajismo. Ahí también a ver, lo cierto es que las oficinas vienen evolucionando desde hace años, ¿no? La neuroarquitectura nos venía hablando de esto y esto se venía incorporando. Lo cierto es que esta pandemia ha acelerado esa evolución que estábamos viviendo. Así que esas son las principales nuevas necesidades que estamos detectando en nuestros clientes, en las empresas. Cristian, cuéntanos tú qué has visto. Sí. Bueno, pues muy parecido a lo que mencionaba Mariana. Efectivamente, digamos, esto es una tendencia que ya lleva algunos años pasando. Y si nos devolvemos un poquito en el tiempo, efectivamente antes la decisión de localización de una empresa en un espacio, digamos, corporativo, era una decisión básicamente financiera, ¿verdad? ¿Cuánto me vas a cobrar por metro cuadrado? ¿Lo puedo pagar? ¿No lo puedo pagar? Y vamos para adentro, ¿verdad? Y en realidad, digamos, la retroalimentación que tenías del usuario final, siendo el usuario final el empleado, digamos, que iba a hacer uso de ese espacio, era prácticamente nula, ¿verdad? O sea, ¿te gusta el espacio? Fabuloso. ¿No te gusta el espacio? Ni modo, no podemos hacer mucho. Eso, digamos, ha venido cambiando muy aceleradamente y efectivamente el tema de la pandemia lo ha acelerado todavía más. Y en este momento, el tema de las amenidades que tienen los espacios se han vuelto algo primordial para la toma de decisión. Y cuando hablamos de amenidades, hablamos de cosas tan variadas como los espacios, digamos, de recreación que tiene el espacio, como la oferta gastronómica que puede haber cerca, como la tecnología que se está usando en los aires acondicionados, bien lo mencionaba Mariana, como el tema, digamos, de la ventilación natural cruzada, como el tema del landscaping y el uso de esas áreas, digamos, de landscaping que habían, la lógica, digamos, de los hot desks, ¿verdad? Porque aquí volviendo un poco a lo que se mencionó anteriormente, es interesante que la reducción, digamos, de los espacios no es lineal con el porcentaje de gente que está empezando a trabajar
de forma remota, ¿verdad? Entonces, de repente yo puedo tener el 30 o el 35% de mi planilla trabajando de forma remota, pero la reducción de espacio que estoy teniendo no es el 30 o el 35%, es el 15%, es el 17%, ¿verdad? Por los temas de la densidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el cambio que se ha dado ha sido, digamos, un cambio bastante más hacia qué es lo que se puede ofrecer como parte, digamos, de las amenidades de ese espacio, tomando en cuenta los temas, digamos, de salud, y anterior a eso ya habían otros temas que también tenían que ver con salud, pero no necesariamente venían por la pandemia, como toda la parte de wellness, ¿verdad? Y eso ha sido, digamos, un cambio bien importante a nivel, digamos, del modelo de negocio para los desarrolladores y a los diseñadores también de estos espacios, ¿verdad? Ningún trabajador hoy en día, nada más para terminar que ningún trabajador hoy en día que no se sienta seguro va a regresar a ningún espacio de trabajo. Entonces es importantísimo este tema de oficina saludable. Y dime, Luis. Sí, solamente quería hacer un comentario breve a tu pregunta sobre cómo están las corporaciones, las empresas volviendo al espacio de trabajo, si es que han decidido volver. Nosotros estamos apoyando a una diversidad de empresas y esto va aunado a un comentario que hizo Mariana sobre las áreas suburbanas en las grandes ciudades. Creo que es un tema común en Latinoamérica y sobre todo que para toda la audiencia les va a sonar familiar. El tema del tránsito en Latinoamérica es un dolor de cabeza y el riesgo en el cual usando el transporte público, los empleados están expuestos es algo altísimo. Y además, eso aunado a la improductividad que nos hemos dado cuenta que en la que el empleado cae cuando le toma 2 horas transportarse a su lugar de trabajo, ¿no? En prepandemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado viendo en este momento? Les pongo un ejemplo. Antes teníamos requerimientos que eran, por ejemplo, 50 escritorios en un centro neurálgico de la ciudad. Hoy ese tipo de requerimientos están cambiando a necesito 20 escritorios en el sur de la ciudad, 20 escritorios en el norte de la ciudad y además 10 escritorios en el este de la ciudad o en otro sector cercano a un cliente. ¿Esto qué le permite a la empresa? Uno, estar cerca del lugar de vivienda de los empleados. Y preservar ese sentido de comunidad, al menos entre ese pequeño grupo de personas, o estar cercanos a un cliente que antes tenían que tal vez cruzar toda la ciudad para estar con ese cliente. Entonces, ese ha sido uno de los métodos que hemos estado viendo más común en esta vuelta al trabajo. Nosotros en Instant Group le llamamos el Hub and Spokes o modelo radial. Y hay operadores en la región que tienen este concepto de centros en zonas suburbanas que están teniendo un repunte en la demanda, ¿no? Tenemos unos 10, 12 minutos. Les quería hacer aquí unas preguntas del público. Hay una muy buena que en el tema de diseño de oficinas, ¿cuál es la metodología para analizar lo que está pasando con el tema de trabajo remoto y trabajo presencial? ¿Ustedes tienen algún tipo de metodología que pueda estar viendo los parámetros y números de esto? ¿Ya hay estadísticas? Bueno, yo tengo algo al respecto. No solo en Latinoamérica, en el mundo, las encuestas lo que están diciendo es que la tendencia es 50-50. La mitad de trabajo remoto, la mitad de trabajo en la oficina. Con lo cual se puede lograr precisamente bajar la densidad a la mitad. Eso sería fabuloso porque así, como tú bien señalabas, la gente ya se va a atrever a regresar a la oficina. A la lata sardina nadie va a querer regresar. Nosotros, también juntándolo con experiencias que hemos tenido, nos ha tocado clientes que
que no rentan un espacio, sino que son dueños de su edificio. Entonces no se quieren mover, no se pueden mover, no se pueden diversificar en distintas oficinas, entonces nos piden una solución. Y la solución que hemos dado ha sido a través del diseño de mobiliario, crear pequeñas divisiones ligeras, transparentes o translúcidas para generar burbujas en las cuales las personas se puedan sentir más seguros, ¿no? Esa ha sido una cosa que ha tenido mucho éxito. Con varios clientes lo hemos hecho. Ha sido muy rápido y muy exitoso, ¿no? Y en general el diseño puede ayudar a esto, ¿no? Pero la generalidad es que ya todos estamos planeando cuándo voy a trabajar en casa y cuándo voy a trabajar en la oficina. Todo va coincidiendo. Ya había una tendencia antes de la pandemia en el cual se pensaba que la gente tuviera inclusive un día menos de trabajo, ¿no? Jornadas semanales de 4 días, ya se estaba pensando por muchos temas de salud, por temas inclusive de tráfico, por muchos temas. Aquí en México se estaba hablando de eso y hoy sin duda pues se habla cada vez más. 3 días de oficina, 2 días en casa, cosas de estas. Aquí hay una pregunta. Dime, María. No, te agregaría lo que vos decías y también complementando lo que decía Luis. Hace un ratito decía, yo creo que habría que cambiarle el nombre a la oficina. Y hace unos días estábamos con el equipo, a nosotros nos encanta jugar con las palabras, y tratando de inventar justamente un nombre, y decíamos, así como existe el home office y el office, que era trabajo en la oficina como en casa, decíamos que ahora la oficina va a ser como un hotis, ¿no? Como una mezcla de hotel y oficina. Es decir, yo me encuentro en la oficina como si me encontrara en un lobby para las reuniones, para este encuentro social, y después el trabajo que involucra más intelectual, lo voy a realizar en casa. Así que un poco nada, esto cortito para complementar lo que decías recién, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Mira, me comentan, por ejemplo, que en Panamá el teletrabajo o el home office está en este momento por ley. Entonces, seguramente tenemos mucha gente aquí dueña de espacios de oficina. Y entonces comentan que hay muchos espacios para ofrecer en venta o en arriendo. Y una pregunta interesante es, ya vimos que habrá espacios al lado suburbanos que se van a reconvertir, que eran fábricas y que se harán oficinas o bodegas. Pero ahora al revés, ¿ustedes qué opinan de espacios de oficinas que se reconviertan en vivienda o en algo más, ¿no? Ya que van a haber muchísimos espacios vacíos. ¿Qué opinan de eso? Nosotros ahora, les cuento una experiencia, en el centro de la ciudad, que nosotros llamamos microcentro, el downtown, ¿no? El centro financiero y administrativo de la ciudad de Buenos Aires, que son edificios que tienen más de 40 años, edificios entre medianeras, plantas chicas, superficies de 200, 300 metros cuadrados, están desocupados. Realmente el centro de la ciudad de Buenos Aires es un fantasma, ¿no? Y en este momento estamos con el equipo analizando 3 edificios que ya le han rescindido prácticamente todos sus contratos. Nosotros también tenemos una particularidad en nuestro país, que es los edificios son de multipropietarios. Es muy difícil encontrar edificios con un único propietario. Eso dificulta un poco a veces todos estos temas que estamos conversando ahora, pero en este momento estamos analizando 3 edificios que son de un único propietario cada uno, y lo estamos estudiando para ser reconvertido en viviendas, ¿sí? Viviendas para estudiantes, porque hay universidades cercanas, viviendas para ejecutivos que tal vez tengan sus casas a las afueras, porque también ha habido un éxodo hacia las afueras de la ciudad muy importante en este año, y entonces decidan tener un pied-à-terre, una vivienda para algunos días de semana, que serán los días que concurrirá a la oficina. Y esa reconversión implica sí obra, pero es una obra bastante rápida, porque ya contamos con la estructura. No cualquier edificio es potencial para este tipo de reciclaje, ¿no? Pero sí es otra de las oportunidades que estamos viendo y que han surgido ahora con
con la pandemia, ¿no? Federico. Sí, dime, Cristian. No, y tal vez, digamos, es muy interesante lo que menciona Mariana, porque, y tal vez aquí me voy a salir un poquitito específicamente del tema de lo del Flex Office, pero sí es una tendencia que ya lleva tiempo de estar pasando, ¿verdad? Que es, veníamos de un concepto de sprawling, digamos, del centro de la ciudad hacia afuera, ¿verdad? Y hacia eso veníamos creciendo. Y tenemos, digamos, ya algunos años a donde esa tendencia se ha revertido, ¿verdad? Y hemos vuelto, digamos, al tema más bien de repoblamiento urbano, ¿verdad? Y de reconversión de los cascos urbanos, etcétera, etcétera. A donde también hay elementos que me gustaría, por ejemplo, que Pablo mencionara, que es todo el fenómeno de los millennials y de cómo ven los millennials los espacios de oficina, cómo interactúa y cómo se interconectan los espacios de oficina con la cercanía a la parte de las viviendas, con la parte de movilidad, que obviamente solamente se puede lograr bajo la lógica de el repoblamiento urbano, porque ese no funciona si estamos hablando del suburbio, a donde está, digamos, la parte de vivienda, y el centro de la ciudad, donde está la parte corporativa, y hay 25 kilómetros o 20 kilómetros entre el uno y el otro, y tal vez no las mejores condiciones, digamos, de movilidad y de interconexión de esto. Entonces, esa, digamos, es una tendencia interesante a donde el repoblamiento urbano y el repoblamiento de los cascos centrales de las diferentes ciudades han venido, digamos, a jugar un rol importante en este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, Pablo, ¿qué opinas acerca de esta parte? Pues mira, al opinar sobre los millennials, lo primero que hay que considerar es que los millennials se consideran inmortales, ¿no? Entonces hablamos de individuos que no le tienen miedo a la pandemia, que se han contagiado algunos, han salido fácilmente, y en este momento sí están en crisis, en shock y todo, como todos nosotros. Sin embargo, para ellos el futuro lo ven hacia adelante, la vida apenas empieza, ¿no? Y lo más importante para ellos es encontrar un ambiente de trabajo, este lugar de encuentro, ¿no? Por eso los coworkings tuvieron tanto éxito, porque conocían gente, había encuentros con distintas organizaciones, ya sea para hacer negocios o simplemente para convivir con otras personas de su edad, sobre todo cuando eran del sexo opuesto. Entonces, los millennials son precisamente nuestro futuro y es la gran interrogante, ¿hacia dónde se va a mover las nuevas generaciones, ¿no? Porque las personas maduras que ya hemos hecho una vida y demás, ya vemos las cosas de forma distinta. Entonces, creo que es una excelente pregunta, pero también es una excelente interrogante. Ahora, se ha dado un fenómeno actual que antes no se daba. ¿Por qué? Porque ahora vivimos mucho más. Antes la expectativa de vida, que eran 60, 70 años, ahora es fácilmente superada para llegar a los 80 años. Entonces, en el espacio de trabajo conviven desde personas que tienen a duras penas la mayoría de edad, con adultos jóvenes, con adultos maduros, adultos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo toda esta combinación de personas dentro de los espacios, ¿no? Ahora, lo que yo he visto con todas las organizaciones de jóvenes es que se adaptan con una gran flexibilidad, ¿no? Entonces, un espacio flex puede ser
puede ser, utilizando las palabras que ellos mismos usan, puede ser un espacio cool. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen cool, ¿no? Pero la ubicación también es importante porque les interesa buscar esos lugares de encuentro y de ambiente, ¿no? Poder salir y comer y convivir y beber, etcétera. Entonces, en plena pandemia es difícil saber qué va a suceder, pero es muy, muy interesante. Les agradezco a todos muchísimo su tiempo. Nos quedan 20 segundos de este panel. Sin duda hay muchos pros en cuanto al espacio flex, en cuanto a muchos contras, ¿no? En cuanto también tener una oficina convencional o no tenerla o el home office. Pero muchísimas gracias a este gran panel. Tenemos mucho más tiempo poder platicar. Se estaba poniendo bueno ahorita al final, pero bueno. Muchísimas gracias, les doy las gracias a todos, Pablo, Caso, Luis Pérez, Mariana, Cristian, espero vernos pronto en algún espacio flexible, convencional, en un bar, en un hotel, y que esto regrese un poco más a la normalidad. Poder vernos en persona, ¿verdad? Y con eso sería más que suficiente. Muy bien. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias. Laura, un gusto tener aquí con ustedes, estar aquí. Nos faltó muchísimo tiempo. Hagan una segunda parte y pues eso es todo por hoy de nuestra parte. Lo sabemos, Erico. Muchas gracias a ustedes.